Bueno, los invito a orar antes de leer la palabra de Dios, que es revelación para nuestras vidas, y que por eso necesitamos, como decimos siempre, la guía del Espíritu Santo para que nos enseñe lo profundo de Dios, ¿no? Eso es lo que queremos saber, eso es lo que deseamos saber. Así que oramos. Señor, gracias. Gracias por este día, gracias por sostenernos, gracias por renovar en nosotros la fuerza, la salud, la esperanza, la paz, Señor, la convicción de saber que te pertenecemos, que somos tus hijos. Gracias, Señor, por esa maravillosa verdad que nos ha atravesado desde el mismo momento en que te recibimos en nuestro corazón y en que decidimos creer en ti. Somos tus hijos, tú eres nuestro Padre, te amamos y queremos honrarte, Señor. Y queremos escuchar tus palabras, Señor, y queremos seguir tu consejo. Padre, ayúdanos a ser permeables a tu palabra, a ser dóciles, a tener un corazón blando, Señor, y dispuesto a ti. Señor, queremos despojarnos de todo peso que nos impide, Señor, llegar a ti con libertad, y queremos también tomar autoridad en el nombre de Jesús y someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo, derribando toda argumentación y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, qué lindo los encuentros, de poder vernos y poder no solamente encontrarnos, ¿no? Sino que el motivo de nuestro encuentro, ¿no? Que es Jesús. No habría un motivo duradero entre nosotros si no fuese Jesús quien nos convoca, ¿no? ¿Qué les parece? Pero es un motivo más que suficiente para que podamos juntarnos siempre que lo hacemos, ¿no? En el nombre de Jesús. Y quería compartir con ustedes el capítulo 3 del libro de Santiago, y leemos en el nombre de Jesús. Dice: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues, como saben, la falla dice una persona perfecta, capaz también de controlar todo el cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. También la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense que un bosque se incendia con una pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y, en efecto, ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua
bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial en la... ¿Se escuchó? A mí se me congeló. Se corta, Marce, se corta, se interrumpe lo que estás diciendo. Se corta mucho. Bueno, todo el capítulo de Santiago. Lamentablemente, yo no puedo controlar el tema de la conexión. Así que, pero bueno, les pido por favor que lean el capítulo 3 de Santiago. Mientras tanto, yo voy a intentar compartir lo que estaba reflexionando delante del Señor con esta palabra. ¿Me escuchan ahí? Bueno. Sí, sí, ahí se escucha. Si se corta, si alguno de los pastores me puede cubrir, les agradecería. Pero no pretender ser maestros, dice, ¿no? Comienza diciendo, no pretendan ser maestros, ¿no? Y acá está hablando de lo que decimos, de lo que hablamos, ¿no? Y yo pensaba que de opinión de todo, sobre todas las cosas. Uno opina de todo, ¿no? Armar muchas conversaciones largas, nos embarcamos a hablar de un montón de cosas que muchas veces terminamos enredados en nuestras propias palabras, ¿no? Pero el consejo de Dios, ¿cuál es? No pretendamos ser maestros, ¿no? Dice en la palabra. Así comienza diciendo Santiago, ¿no? No pretendan ustedes ser maestros, porque seremos juzgados con más severidad, dice, ¿no? Y entonces empieza a describir algunas situaciones, ¿no? Como con un simple freno en la boca del caballo se domina a toda la bestia, ¿no? Con la potencia que tiene un caballo, que sería imposible dominar con nuestra propia fuerza. No tendríamos chance de ganarle al caballo y dominarlo a nuestra voluntad con nuestras propias fuerzas, ¿no? Pero con un sencillo sistema que se le pone en la boca
se puede dominar a todo el caballo, dice la palabra, ¿no? Y también da otro ejemplo de las grandes naves en el mar, ¿no? A veces son más eh, Bueno, evidentemente perdió la señal de internet, así que Martín, ¿por qué no continuamos y después vemos si se puede restablecer al pastor Marcelo y continuamos con la reunión? ¿Eh? Y después quedémonos con el libro de Santiago, la lengua, capítulo 3, y sigamos con la reunión hasta que él pueda volver a conectarse. Ok, bueno, se quedó en el ejemplo de las naves, así que si después retoma la conexión, se lo hacemos acordar. Sí, no sé si me escuchan. Sí, Marce, ahora se te escucha. Bueno, intento otra vez. Bueno. Reflexionando sobre esto, bueno, quedaron en el ejemplo de las naves, ¿no? Grandes naves que se dominan con un pequeño timón, nos dice acá, ¿no? Y entonces lo compara con la lengua, ¿no? Y con lo que decimos, con lo que hablamos, ¿no? Y qué importante es entender que el hablar también es un ejercicio que tiene que ver con el espíritu, ¿no? A veces decimos, bueno, oramos, leemos la palabra, alabamos, y son como actitudes espirituales, ¿no? Pero lo cotidiano está atravesado por el espíritu, ¿no? Y acá Santiago nos muestra lo importante que es poder tener dominio sobre lo que hablamos, sobre lo que decimos, ¿no? Y estamos en un tiempo muy difícil donde ahora todos tienen que decir algo, no importa qué, hay que decir algo, ¿no? No importa si hay un propósito o un fin, el fin en sí mismo es hablar. Me acuerdo que había un programa cómico que un sketch era hablar sin saber, ¿no? Y era una parodia de programas de televisión donde hay un panel donde todos opinan, por decir opinan, porque gritan y hablan uno sobre otro, ¿no? Y nadie entiende nada, uno dice una cosa y el otro le responde con otra cosa que no tiene nada que ver, y resulta como muy cómico, pero es parte de la triste realidad, ¿no? Una triste realidad que no está tan lejos de nosotros, porque todo el sistema, no solamente el de los medios de comunicación, sino también el sistema político y el sistema de las redes, todo apunta a esto, ¿no? A que nos embarquemos a opinar, a hablar, a decir cualquier cosa, no importa qué, no importa si tiene sentido o no, ¿no? Y pensaba en esto, justamente, ¿no? Y
Y entonces pensaba en mi vida que yo muchas veces me había enredado en conversaciones que me entusiasmé y que después me di cuenta que terminé siendo un tonto, un necio por participar de ciertas conversaciones, ¿no? Me pasó muchas veces en el trabajo cuando se hacía alguna reunión ahí que tomábamos algún desayuno y entonces todos opinaban y parecía que todos tenían algo importante para decir y yo muchas veces me vi tentado a participar y muchas veces no fue sabio de mi parte hablar, ¿no? Después, determinada la conversación, la charla, no sentía paz, me di cuenta que no tenía que haber participado de esa conversación, aunque no era una conversación donde se insultara ni nada por el estilo, ¿no? Sino que no tenía sentido, ¿no? Y que el único objetivo es imponer el punto de vista propio sobre el de los demás, ¿no? No importaba otra cosa. Y de eso nos advierte el Señor, ¿no? Que tenemos que tener cuidado y que en eso no está la sabiduría, ¿no? Pensaba también que muchas veces el silencio es mucho más importante que decir lindas frases, ¿no? También me pasó, y gracias a Dios, de conversar con personas que querían tener la razón, ¿no? Y yo tomé la decisión dentro mío de no contestar y dejar hablar a la otra persona, ¿no? Y en ese dejar hablar a la otra persona, interviene el Señor, ¿no? Porque parecería como que la otra persona se empieza a escuchar a sí mismo y se termina dando cuenta que lo que dice no tiene ni pie ni cabeza, ni no tiene razón en lo que dice. Me pasó también eso, gracias a Dios, ¿no? Y creo que en eso hay más sabiduría que en el hablar, que en el opinar. Lo mismo me pasó con el tema de Facebook, donde muchos conocidos opinan hoy más que nunca sobre políticas y sobre proyectos de ley, ¿no? Pero yo tomé una decisión desde el principio de no contestar absolutamente nada al respecto, ¿no? Y muchas veces, sinceramente, les digo, me vi muy tentado a, a escribir y a retrucar, ¿no? Pero eh, Bueno, mientras Marce puede volver a conectarse, se quedó se sentía tentado en escribir y en retrucar, así que le hacemos de ayuda a memoria. Cree, entre paréntesis, mientras Marce se puede reconectar. Bueno, quería aprovechar para decirle feliz cumpleaños a Silvia. No sé si es medio desubicado, pero mientras... Silvia, ¿dónde está Silvia Porcel? Silvia Porcel. Silvia, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. ¿Qué les parece si hacemos una oración por ella? Voy a orar por ella. Padre, gracias por tu amor. Gracias por la vida de Silvia.
por este año más de vida que le diste, por este año le diste fuerzas. Gracias porque estuviste con ella. Te pido, Señor, que aún la fortalezcas más y que de sus labios salgan palabras de sabiduría, que su lengua proclame tus bondades, tu amor, Señor, que sea un ejemplo de sabiduría, de vida y de coherencia, Señor. Gracias, Señor, por su vida, por su amor. Te rogamos que la bendigas, Señor. Amén. Amén. Feliz ¿Se me cumpleaños. escucha? Sí, sí, Marcia. Bueno, Ahí después se te escucha. de este espacio... Te escuchamos hasta que te sentiste tentado a comentar por Facebook. Sí, bueno, gracias a Dios no lo hice y eso después me dio a mí, gracias al Señor, como conciencia de haber hecho lo correcto, ¿no? Nosotros como cristianos no tenemos como objetivo la discusión en sí misma, sino nuestro objetivo es hablar la verdad de Dios, ¿no? No argumentaciones humanas, no opiniones personales que muchas veces son válidas, ¿no? Pero creo que, y que muchas veces creo que también las tenemos que hacer, pero siempre en un ámbito donde sea productivo, ¿no? Pero por sobre todo eso en nosotros, lo primordial tiene que ser hablar la palabra, ¿no? Buscar el hueco para meter el bocado y comenzar a cambiar el curso de la conversación para que la conversación sea un espacio donde Dios pueda hablar a través nuestro, ¿no? Y que muchas veces lo hace a través del silencio también, ¿no? Otro ejemplo que me acordaba era que uno de mis hijos en la secundaria tenía filosofía y la verdad que no le interesaba mucho la materia y él era como callado, no decía nada, estaba ahí tranqui y el profesor lo veía a él y decía, siempre lo ponía de ejemplo y le decía, bueno, ven él así callado como está, él está pensando todo, él está viendo todo y está pensándolo todo, decía, ¿no? Y mi hijo nada que ver, ¿no? Y él decía, bueno, yo lo que quería era probar la materia, ¿no? Entonces él a veces se ponía como con cara de filósofo, ¿no? Y siempre lo ponía de ejemplo, ¿vieron él? Y él decía, yo la verdad que nada que ver, ¿no? Lo único que quería era probar la materia y listo, ¿no? Pero su silencio le resultó mucho más productivo que el lío generalizado muchas veces, ¿no? Qué importante que es saber callar muchas veces, ¿no? Y quiero volver a contar un testimonio personal que tiene que ver con el pastor Alberto Grela. Yo me acuerdo cuando tenía 19 años, él fue a casa también, entre varios hermanos que fueron. Yo me acuerdo que él fue una vez y fue para hablar conmigo concretamente, ¿no? Entonces yo empecé a hablar con él y me quería hacer el Sócrates, el Platón y el Aristóteles juntos, la Trinidad griega en mí, ¿no? Y le decía pim, pum, pam, bueno, lo estoy haciendo bolsa, pensaba yo entre mí y pam. Y Alberto me miraba con mucha paciencia y con interés, no que me miraba esperando a que termine el discurso para retrucarme, sino que me esperó con una mirada serena y de amor. Capaz que por dentro Alberto estaba diciendo, el loco este que le pasa, no, porque después la respuesta que me dio fue una respuesta que les voy a contar, ¿no? Yo terminé mi discurso y entonces le di espacio a él para que me retruque, ¿no? Y él, con mucha sabiduría de Dios, ¿no? Me miró y me dijo, muy bien, seguí buscando, me dijo. Y se despidió y se fue. Y me dejó, me desarmó todo
toda la argumentación que yo tenía, ¿no? Porque yo lo que estaba esperando era como un retruque, ¿no? Quería como seguir la pelea ahí, ¿no? Ese es el fin, muchas veces, de nuestras discusiones, ¿no? Pero Alberto, con sabiduría de Dios, ¿no? Hizo silencio, y un silencio que hasta el día de hoy lo recuerdo muy claramente, ¿no? Y que siempre me quedó a mí como un ejemplo de una de las mejores respuestas que recibí, ¿no? Así que muchas veces el silencio es mucho más productivo y necesario para nosotros como cristianos. Esperar el momento también, ¿no? Ser pacientes, ¿no? Y eso también nos ayuda a nosotros a no dar rienda suelta a nuestros pensamientos y a nuestro empuje, nuestras emociones, que muchas veces no tienen nada que ver con la voz de Dios. Así que bueno, de esto nos habla Santiago, ¿no? Y nos habla, ya más finalizando el capítulo 3, dice que hay dos clases de sabiduría, dice, ¿no? Y entonces pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con humildad que le da su sabiduría. Qué tremendo, ¿no? No hay nada que agregar a esto realmente, ¿no? Lo leo de nuevo. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad que le da su sabiduría, ¿no? Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Dejen de presumir y de mentir, dice otra versión, ¿no? Cómo la palabra de Dios desnuda nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Dice, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica, dice, ¿no? Fíjense hasta qué punto. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Y fíjense hasta qué punto lo lleva Santiago. Parece como una exageración cuando dice que no es la sabiduría del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Parece como, se pasó, parece, ¿no? Se fue muy a la izquierda, se fue, parece, ¿no? Pero en realidad, pensando en esto, siempre me viene a la mente que, y le pido al Señor, trato de identificar cuáles son mis pensamientos, cuáles son los de Dios y cuáles son los que vienen del enemigo, ¿no? Porque hay pensamientos que se nos van metiendo y que no son de Dios y que tampoco son nuestros, ¿no? Tenemos que ser sabios en el Señor para poder discernir, identificar, ¿no?, pensamientos y echarlos fuera de nosotros en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces ahí no me resulta tan extremo cuando dice diabólico. Dice que es una sabiduría terrenal, puramente humana y hasta diabólica, ¿no? Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión, no hay sabiduría, hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Y después habla de la otra clase de sabiduría. Dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil. Fíjense todo lo contrario a lo que se da en estas discusiones sin sentido, ¿no?, que a lo único que llevan es a pelearnos entre nosotros, ¿no? No es pacífica, no es dócil, ¿no? No es compasiva, pero dice que la sabiduría que desciende del cielo es así,
pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, dice, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Hermanos, creo que tenemos que tomar más en serio nuestras palabras, ¿no? Yo creo que si nosotros no tomamos conciencia de que nuestras palabras pueden dañar, pueden herir, pueden maldecir, vamos a decir cualquier cosa sin importar, ¿no? Si estamos dañando a alguien, si estamos perjudicando, ¿no? Si estamos engañando, pero tenemos la responsabilidad delante de Dios de conducirnos con sabiduría del cielo, no con la terrenal y diabólica, como nos dice Santiago, ¿no? Creo que es un tiempo para prestar mucha atención y donde tenemos que levantarnos como iglesia con voz profética, ¿no? No para decir cualquier cosa, ¿no? No para exponer una linda disertación para que todos nos aplaudan, ¿no? Creo que tenemos que preparar el camino como lo hizo Juan el Bautista, ¿no? Él preparaba Bueno, se cortó. ¿Qué tema el internet? ¿Eh? Para poder tener las reuniones a veces nos juega en contra. Pero qué bueno lo que nos venía compartiendo Marce. Creo que todos tenemos que repensar de qué manera hablamos, qué es lo que compartimos, de qué manera animamos. No sé si les pasa a todos a veces que les cuesta como frenar y en esos 5 segundos de frenar lo que vamos a decir. No sé si me escuchas. A ver, ¿volviste, Marce? Sí. A ver. Bueno. Si querés apagar la cámara, así puedes hacer el cierre y no te chupa internet. A ver ahí. ¿Ahí? ¿Me Dale. escuchan? Sí, bueno. sí. Bueno, justamente estaba terminando, así que lo que quería concluir diciendo es que nosotros tenemos la responsabilidad delante del Señor de hablar lo que Él nos manda hablar, no lo que nosotros queremos decir, no lo que a nosotros nos gusta exponer, sino lo que Dios tiene para decir, porque eso es lo que necesita aquel que no tiene a Dios, que está esperando escuchar la buena noticia, ¿no? Que podamos nosotros, como Juan, decir, no decir yo soy fulano de tal, 6.000 miembros en mi iglesia, se convirtieron tantos conmigo, sino que podamos decir con responsabilidad, yo soy una voz que clama, ¿no? Y muchas veces, como Juan, en el desierto, donde nadie escucha, no importa, no importamos nosotros. Nosotros somos una voz que tiene que clamar, ¿no? Aún en un lugar donde nadie escuche, donde nadie responda, ¿no? Donde no haya casi nadie, no importa. Nosotros somos la voz de Dios. Nosotros somos la iglesia y tenemos que movernos con esa responsabilidad delante de Dios, ¿no? Así que bueno, Dios nos conceda esto, ¿no? La humildad, el ser dóciles, el ser pacientes, todo lo que dice Santiago, esa sabiduría que viene de Dios. Y los invito también, yo
me hubiese gustado citar algunos pasajes de Proverbios que habla mucho también de refrenar nuestra lengua, ¿no? Mucho en el capítulo 10, en el capítulo 13, después si pueden leerlo sería muy bueno, ¿no? Pero bueno, me gustaría terminar acá y orar nuevamente para que Dios nos llene los pensamientos de lo suyo. ¿Oramos? Amado Padre, te bendecimos y te damos gracias porque tu Espíritu está en nosotros. Gracias, Señor, porque tú enviaste a Jesús y vino tu reino, Señor. Queremos anunciar el reino de los cielos. Señor, danos sabiduría, danos sagacidad, danos inteligencia espiritual, Señor, para callar, para hacer silencio, para poder oírte, para poder entender tus instrucciones, Señor, y para con esa misma sabiduría también hablar cuando tengamos que hablar, Señor. Que podamos, como decía San Francisco de Asís, predicar el Evangelio y si es necesario, hablar. Señor, que nuestra vida sea esa voz que clame en el desierto. Ayúdanos a responder al llamado que nos hiciste. En el nombre de Jesús. Amén.